Bueno, damos inicio a la grabación. Listo. Damos inicio a la grabación. Como les decía, bienvenidos todos. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Cambio de día porque mañana jueves es festivo, entonces lo hacemos hoy y queda grabado para los compañeros que no lograron ingresar. Entonces, como siempre hacemos, muchachos, vamos a hacer una revisión de lo que es, como quien dice, la parte administrativa y después pasamos ya a la parte académica. En ese orden de ideas, iniciamos. Voy a compartir pantalla. Ok. ¿Me confirman, por favor, si están viendo el curso? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, ingresamos a una y vamos a revisar lo que hemos hecho, qué nos falta y los avances que vamos realizando. Bueno, inicialmente les quiero decir que gratamente he visto unos muy buenos trabajos que han enviado los compañeros. Siento que poco a poco se están, digamos, eh, comprendiendo la metodología, organizando muy bien las intenciones que tiene esta tecnología, que básicamente es que ustedes adquieran una competencia de análisis para poder desarrollar software. Entonces, en la medida que yo comprenda cómo puedo yo organizar, planear, eh, alistarme, como quien dice, para poder empezar a desarrollar software, en ese momento es que ya yo tengo las bases fundamentales para cualquier proyecto que salga. De tal manera que después de eso ya yo pueda empezar a programar sin ningún inconveniente. Entonces, en esta primera parte, el análisis es muy valioso, muy importante, porque dependiendo de esa base que nosotros estamos, digamos, fundamentando en cada una de las evidencias que estamos realizando, nos va a dar la oportunidad precisamente de adquirir esa competencia importante de analizar. O sea, las cosas, y eso aplica para todas las cosas en la vida, ¿no? O sea, cuando tú tomas una decisión, la tomas básicamente con el análisis de lo que podría ser o lo que no podría ser, o las consecuencias que se tengan. Porque el que toma decisiones a priori, pues puede tener consecuencias negativas. En ese orden de ideas, en el desarrollo de software pasa lo mismo. Si tú no haces un muy buen análisis del problema que vas a solucionar, pues muy difícilmente o equivocadamente puedes sacar una solución que realmente no sea a la medida. Entonces yo veo que a través de las diferentes evidencias que han empezado a subir, veo bastante acertados los conceptos que cada uno de ustedes tiene y que definitivamente les están dando la fundamentación para que puedan hacer esta primera fase, que es el análisis para el desarrollo de software. ¿Ok? Me gusta eso. Es importante que pues también nos pongamos al día los que no están al día y con eso poder ir avanzando en la medida del tiempo que vamos semana a semana sacando las diferentes trabajos, las diferentes evidencias. Entonces, les recuerdo qué hemos hecho. Hicimos una primera parte, que fue la infografía de teoría general de sistemas, la identificación de procesos organizacionales y el mapa de procesos de software a construir. Aquí prácticamente todos los que están presentes y los que han continuado juiciosamente han cumplido a cabalidad con esas evidencias. Todas ya están calificadas en las 4 evidencias, en las 4 fichas, perdón. Si a alguno de ustedes todavía no le aparece la nota, me escribe al interno y con mucho gusto revisamos.
pero ya quedaron calificadas todas, hasta ayer por lo menos quedaron calificadas todas. Después de esto entramos al mapa mental sobre ingeniería de requisitos y al foro temático. Sobre el mapa, pues también hubo una muy buena participación por parte de todos los aprendices y quedó bien. En cuanto al foro temático, esa es una actividad que la idea era que participaran durante los 15 días que se dio apertura. Sin embargo, yo le di como otra semana más, o sea, fueron casi 3 semanas. Pero un foro normalmente es para realizarlo casi que de manera inmediata, porque eso es una relación de conversaciones, de exposición de los diferentes conceptos que cada uno de nosotros tiene, y los demás pueden refutar o pueden aprobar lo que el otro está diciendo. Este fue un primer ejercicio en el que nosotros, digamos, fuimos bastante flexibles para que pudieran participar todos. Pero la idea es que de los foros que vamos a tratar en los siguientes espacios, seamos un poco más juiciosos para que no tengamos inconveniente y podamos avanzar de una mejor manera. El foro no está abierto. Las demás evidencias sí están abiertas. Listo para el que haga falta de pronto por subir alguna evidencia como tal. Después de eso vimos el diseño de instrumentos de recolección de información, la formulación del proyecto de software y el formulario de recolección de información. Todo esto tiene que ver con el anteproyecto, la parte de la entrevista con las 20 preguntas y qué otra herramienta o artefacto podíamos utilizar para poder precisamente recolectar toda esa información vital e importante para el desarrollo de nuestro software. Después de eso vino la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales y el documento con la especificación de requerimientos. Aquí nos dimos cuenta que empezamos a evidenciar cada uno de los procesos que son importantes para que el software tenga la usabilidad que nosotros queremos dentro de los requerimientos que el usuario pide. Entonces, con esa identificación, podemos saber cuáles definitivamente son los que deben sí o sí funcionar y de pronto los que por cuestiones técnicas, por cuestiones de equipos o cuestiones de seguridad, pues pueden tener, digamos, no un fallo, sino un menor funcionamiento, por decirlo de alguna manera, y el software sigue funcionando perfectamente. Entonces, allí nos dimos cuenta y pudimos separar cuáles eran los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Con el documento, sencillamente hubo 4 puntos más como para complementar toda esa estructura que necesitábamos de los requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Ok? Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Creo que los que todavía faltan por subir algunas evidencias tienen tiempo para hacerlo. Recuerden que las evidencias están abiertas, pero la idea es no quedarnos atrás porque pues cada semana estamos teniendo nuevas temáticas y se va acumulando el trabajo. Entonces, les pido el favor a los que aún hacen falta por subir estas evidencias hasta esta última, que es el documento con especificación de requerimientos, lo hagan. Aprovechen mañana, que es un día festivo, y pónganse al día para que suban lo que le hace falta. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? ¿Inquietudes? ¿Todo bien? Gracias, Eric. Muy amable. Perfecto. Entonces continuamos. El día de hoy vamos a ver esta parte que se llama la determinación de especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar y el informe de evaluación de requerimientos. Con base en lo que hicimos acá de poder identificar esos requerimientos funcionales y no funcionales, pasamos a desarrollar
estas evidencias. Mire que aquí hablan también de funcionales del software y metodología a utilizar, especificaciones. Esas especificaciones funcionales tienen que ver precisamente con los requerimientos funcionales y no funcionales. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a enfocarnos en los requerimientos funcionales. ¿Ok? Con base en los requerimientos funcionales es que vamos a hacer estas dos evidencias. ¿Listo? Entonces, ya les explico cómo vamos a desarrollarlas. Bueno, un paréntesis antes de continuar con la parte de la temática que nos toca hoy. En las 4 fichas, los instructores de las TIC están en la fase final. Ya ellos prácticamente terminaron las evidencias que les pusieron y es, mejor dicho, súper importante que el que no haya subido las evidencias correspondientes a la transversal de las TIC lo haga. ¿Por qué? Porque los instructores de las transversales tienen un tiempo determinado para poder calificar las evidencias y poder subir las notas correspondientes tanto en Sayuna como en Sofía. Entonces, en ese orden de ideas, les pido el favor encarecidamente que... Deme un instante. Bueno, listo, qué pena, disculpen. Entonces, como les mencionaba, es importante que por favor, suban sus evidencias para que se las puedan calificar los instructores de la transversal de las TIC, porque ellos ya salen y cierran esa parte y después quedan pendientes y ya va a ser más difícil poderla subir. Con los transversales, con los instructores transversales, es diferente que conmigo, que es la parte técnica, porque pues yo estoy acompañándolos durante todo el proceso, de tal manera que si tienen algo pendiente, pues nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto yo les califico. Pero con ellos tienen un tiempo determinado y ellos deben cumplir con esos tiempos. Entonces, en ese orden de ideas, recuerden que para poder, cuando se termine toda la parte lectiva de la tecnología y puedan pasar a la parte práctica, sí o sí, es necesario que tengan todas y cada una de las evidencias calificadas. Entonces, por eso no se puede quedar ningún juicio evaluativo sin calificar, en especial los de los transversales. Entonces, les pido el favor a todos y a los que después vean la grabación que se pongan al día con los instructores de las TIC. Si no lo han hecho, háganlo, hablen con el instructor, profe, disculpe, no he podido, lo que sea. Bueno, la razón por la cual no lo han podido hacer y háganlo inmediatamente para que él pueda calificar y pueda subir lo que le haga falta. ¿Ok? Adicional a eso, ya me notificaron por parte de la coordinación que asignaron nuevos instructores para la transversal de matemáticas. Entonces, van a empezar a aparecerles unos nuevos instructores que les van a dar precisamente esa transversal de matemáticas. Entonces, como pueden ver, esto es continuo. Tenemos que estar súper atentos
porque en la medida que vayamos avanzando, cada vez, digamos, semana a semana vamos a tener siempre trabajo por hacer. Entonces, muy juiciositos, los quiero a todos para que tengamos un feliz término cuando logremos llegar a la parte final de la etapa lectiva. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, muchachos, con respecto a las transversales? Profe, ¿las clases con ellos van a ser también en la noche? Sí, esa es la idea. Con todos han Ok, tenido horarios por las noches. Es más, de ok. hecho, la transversal de las TIC, cada una de las fichas tiene un día diferente que no se cruza con, por lo menos con la parte técnica, con la mía, ni se cruza con los demás. Entonces, los de matemática también van a hacer ese mismo proceso. ¿Listo? Ok, instructor, muchas gracias. Bueno, para servirles. Ok. ¿Más dudas, inquietudes con respecto a eso y avanzamos? ¿Todo bien? Ok, gracias, Eri, muy amable. Bueno, entonces continuamos. Vamos a la guía. En la guía, la temática a trabajar hoy es taller para la determinación de las especificaciones funcionales de software y metodología a utilizar. Como les mencionaba, vamos a enfocarnos en los requisitos funcionales. O sea, vamos a trabajar con los requisitos funcionales. Recuerden que la actividad anterior, ustedes identificaron los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. Entonces, para hacer estas actividades, nos vamos a enfocar sobre la base de los requisitos funcionales. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un taller donde podamos identificar precisamente esos requisitos funcionales y una metodología a utilizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Confirmen, por favor, si están viendo la presentación. Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, ¿de qué se trata el taller para la determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar? ¿Qué es? Básicamente va a ser una actividad colaborativa que se realiza entre los clientes, usuarios finales, analistas, desarrolladores, para identificar, discutir y definir claramente las funcionalidades que debe tener el software. Este taller es la parte clave dentro del proceso de ingeniería de requisitos. Su objetivo es establecer qué debe hacer el sistema sin entrar aún en el cómo lo hará. ¿Qué quiere decir esto? Aquí básicamente nosotros vamos a hacer una identificación de esas especificaciones funcionales. Recuerden, vamos a trabajar sobre los requisitos funcionales y vamos a decir cómo los necesitamos de la mejor manera posible. O sea, vamos a hacer como una especie de mejoramiento de esa identificación que hicimos en la evidencia anterior. La evidencia anterior de pronto fue algo somero, por ejemplo, verificación de que el usuario ingrese correctamente con su cédula y una clave. Hasta ahí, esa fue la identificación que nosotros hicimos. Ahora la vamos a ampliar o mejorar de tal manera que nos quede mucho más claro tanto a nosotros como desarrolladores y a los usuarios de qué es lo que se necesita ahí y cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace en el taller? Primero se identifica las necesidades del usuario. Ahí se escucha a los usuarios o clientes sobre el problema que enfrentan o necesidades que tienen. Eso es lo que básicamente hemos hecho durante todo este recorrido, donde hemos tenido las diferentes formas y artefactos de levantamiento de información. Allí nosotros nos enteramos cuáles son las necesidades del usuario y a qué problemas se enfrentan para poder nosotros empezar como a analizar cuál es la solución o alternativa que tenemos para poder
realizar un software a la medida. Definiciones funcionales esperadas. Se establecen acciones que el software debe ser capaz de realizar. Recuerden que siempre hemos hablado de que tenemos como la directriz de qué es lo que realmente podemos nosotros desarrollar y no irnos más allá de lo que quizás podamos quedar mal. Entonces es muy importante, por eso es tan importante la fase de análisis, porque allí es donde nosotros podemos presentar, digamos, los parámetros de desde dónde y hasta dónde podemos llegar con el desarrollo de nuestro software. No podemos, digamos, como dicen alegremente, pintar pajaritos en el aire. No, tenemos que tener claridad hasta dónde podemos llegar y cómo lo vamos a hacer para que sea algo tangible, real y sobre todo medible. Es decir, es que nos vamos a demorar un mes haciendo esto, 3 meses haciendo aquello, 2 meses haciendo tal, de tal manera que para entregarte tu aplicación nos demoramos un total de 6 meses, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante a la hora de realizar esto. Priorización de requisitos. Se determinan cuáles funcionalidades son críticas, importantes o pueden desarrollarse más adelante. Recuerden que como ya nosotros tenemos, digamos, un primer borrador acerca de los requisitos funcionales, en una primera etapa cabe la posibilidad que no hayamos identificado exactamente todos los requisitos funcionales que sí o sí, valga la redundancia, deben funcionar. ¿Ok? Más adelante nos podemos dar cuenta, ay, pero es que este también, cuando después de que ya ingresa el usuario, se hace una validación mediante una clave y cuando ingresa, toca verificar qué rol tiene y ese no lo habíamos puesto como un requerimiento funcional. Entonces, vamos a incluirlo. Entonces, ahí toca empezar como a priorizar qué requisitos funcionales son los que deben estar como en un orden no jerárquico, pero sí por lo menos cronológico. ¿Qué debe ir primero? ¿Qué debe ir segundo? ¿Qué debe ir tercero? ¿Qué debe ir cuarto? Y así yo voy teniendo como el paso a paso de cada uno de esos momentos en los cuales debe funcionar nuestro software. ¿Ok? Redacción clara de los requisitos funcionales. Se documenta en un lenguaje comprensible y preciso, evitando ambigüedades. Eso ya lo hemos hablado claramente. Y la validación con los participantes. Después de que nosotros hacemos todo ese proceso, obviamente se debe uno, entre comillas, sentar con los usuarios o con el dueño del software para mostrarle qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos recogido y validar si efectivamente ese es el requerimiento que tiene nuestro usuario o no. ¿Ok? Bueno, para hacer eso, vamos a tener en cuenta el contenido que la plataforma, siempre lo tenemos en cuenta, ¿no? Pero esta vez vamos a hacer énfasis en el contenido que nos presenta la plataforma. Aquí, en fundamentos de análisis y diseño de software, vamos a entrar al recurso educativo y vamos a revisar algo que se llama técnicas y análisis y especificación de requisitos. Aquí en las técnicas y especificación de requisitos es básicamente lo que vamos a hacer de nuestro taller, de tal manera que vamos a mirar varias cosas. ¿Qué son las técnicas de análisis de requisitos? Básicamente son las que permiten revisar las necesidades del usuario para poder definir los requisitos del sistema. Eso es lo que normalmente nosotros hemos hecho desde el inicio. Recuerden que esto, en la medida que nosotros vayamos avanzando, cada una de las acciones o evidencias
que estamos haciendo van complementándose una con otra. Desde el inicio les dije, muchachos, necesitamos identificar un problema. Ojo, un problema real, con una empresa, con una institución, con un emprendimiento, un negocio que tengamos cerca que necesite de nuestra ayuda. O sea, cualquier usuario que nosotros podamos identificar que sea real. ¿Por qué? Porque sobre la base de esa realidad es que empezamos a identificar cada una de las cosas que vamos necesitando para poder hacer el ejercicio de manera correcta y tener la posibilidad de hacer un muy buen análisis. Entonces, en ese orden de ideas, con esa especificación de requisitos, aquí vamos a describir lo que el sistema debe hacer. Lo que hablamos ahorita. Entonces, no cómo lo vamos a hacer, sino lo que debe hacer. O sea, la función de un software de inventario, ¿cuál es la función real de él? Tener un control de la mercancía que ingresa y que sale. En este sentido, la mercancía que compra el dueño del negocio, cómo se maneja en bodega y cómo se vende, de tal manera que le permita tomar decisiones a la hora de poder comprar más o no poder comprar más. La función del software de citas para las mascotas. Hay un proyecto así. Entonces, yo necesito que la función de ese software me agende cada uno de los espacios que tengo para yo poder verificar qué tratamiento o qué se le va a hacer a la mascota, si se va a bañar, si se va a desparasitar, y en qué horario tengo disponible yo el personal para hacerlo. Y así me controla la agenda de los diferentes clientes que tengo con sus respectivas mascotas. Entonces, vamos a priorizar los requisitos. Para priorizar esos requisitos, que aquí lo dice claramente, es una clave para el éxito de la construcción del producto del software. Su objetivo es maximizar el valor agregado por el proyecto a sus clientes. ¿Cuál es la responsabilidad de la priorización de requisitos? Es precisamente poder tener la posibilidad de que los analistas vean conjuntamente con su cliente cómo van a representar cada uno de los eventos dentro del proceso. Entonces, hay muchas formas, pero necesariamente lo que vamos a hacer es tener como una lista de prioridades. Con base en eso es que nosotros vamos a empezar a desarrollar nuestro software. Entonces, la priorización, digamos que no es algo para tomarlo a la ligera. Es un proceso que hay que tener una estructura adecuada para que en el momento que vayamos a necesitar de esos insumos, tengamos la posibilidad de organizar muy bien nuestra información y de esa manera tener las bases fundamentales para poder desarrollar nuestro sistema. Entonces, aquí nos dan una especie de clasificación o técnicas de clasificación de esa lista. Para poder clasificar esa lista, sencillamente lo que hay que tener es como un orden, como les mencionaba, orden cronológico, donde cuando yo digo la primera es esta, es digamos como el orden de lo más importante a lo menos importante, entre comillas. O sea, todo va a ser importante. Pero, como por ejemplo, si yo quiero hacer, cuando estamos más adelante que veamos algoritmos, se van a dar cuenta que es como el paso a paso de todo lo que yo haga en la vida. Entonces, si por ejemplo, yo voy en mi carro y se me pincha una llanta, ¿qué tengo que hacer de primero? Yo tengo que revisar si tengo el repuesto arreglado.
porque si el repuesto no está arreglado, pues nada, no puedo continuar con el cambio de llanta. O después tengo que revisar que efectivamente tenga el gato, la cruceta para poder aflojar la llanta que está espichada. Si no tengo eso, no puedo continuar. Entonces, más o menos así, tengo que identificar dentro de esa lista lo que yo necesito para poder ejecutar muy bien el análisis y lograr obtener los insumos necesarios para poder desarrollar muy bien nuestra lista de requerimientos. ¿Ok? Entonces, hay unas técnicas para que podamos identificar precisamente todos esos requerimientos funcionales. Entonces, recuerden, vamos a trabajar sobre los requerimientos funcionales y sobre esos ustedes van a escoger una técnica, la que quieran, la que más les guste, la van a utilizar en esos requerimientos funcionales. Entonces, hay una técnica que se llama de puntos de historia y valor de negocio. ¿En qué consiste? En realizar una priorización de acuerdo a los factores del esfuerzo y opinión de los gerentes del proyecto o dueños del producto, los clientes y el equipo de desarrollo, o incluso la combinación de ambos, le dan el valor del negocio correspondiente a un valor numérico. En cuanto más alto sea, el valor representa más para el cliente. ¿Ok? Entonces, fíjense que ustedes me enviaron un listado de requerimientos funcionales y quizás el orden en el cual lo presentaron sea la prioridad, pero cabe la posibilidad de que ustedes dentro del listado tengan un punto 3 que de pronto no iba ahí y lo necesitan poner más arriba, en el punto 2, o un punto 5 que identificaron que se necesita que se haga primero antes del punto 3. Entonces, vamos como a reorganizar ese listado de requerimientos funcionales donde vamos a priorizar cada uno de ellos. Entonces, pueden utilizar esta técnica que es de la lista. Entonces, la arman así. Recuerden que cada una de esos requerimientos ustedes los codificaron de tal manera que cada uno dice cuál es la acción a realizar. ¿Ok? Entonces, le van a colocar, si toman obviamente esta técnica, dentro del valor del negocio. Miren, por ejemplo, el R3 es el más importante porque tiene una puntuación más alta. Le sigue después el R2, después le sigue el R1, después le sigue el R6. Los puntos de historia, el más importante sigue siendo el R3, no mentira, el R7, según el punto de historia. Y aquí, según el cociente, el más importante, el más alto es el 7, el R2. Entonces, arman una tabla con base en los requerimientos funcionales que ustedes me enviaron, organizándolos con esa cantidad. Entonces, denme un momento. Ok, tenemos también la técnica urgente. En la técnica urgente se utilizan dos tablas de 2 dimensiones, donde la horizontal estará determinada por el valor de la urgencia del requerimiento, el cual corresponde a un valor numérico entre 1 y 5, donde 5 implica la mayor urgencia y 1 que no hay tanto apuro en desarrollar el requerimiento. Entonces, esa es también una tabla que nos va a permitir mostrar, dependiendo de lo que se necesita, cuál es más urgente y cuál es menos urgente. ¿Ok? Esa es otra forma u otra técnica que se utiliza para darle la prioridad a cada uno de los requerimientos. Aquí está el requerimiento 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, cada uno tiene la prioridad mayor.
e inclusive le colocan color, un color que también, digamos, visualmente te ayuda a identificar cuál es el más urgente y cuál es el menos urgente. En este caso, el rojo sería el más urgente, el que le sigue que es urgente sería el naranja, el menos urgente sería el amarillo y el verde sería como el que definitivamente lo podemos dejar de último. Así de sencillo. ¿Okay? La técnica Moscú. Esta técnica se basa en la asignación de etiquetas a cada requerimiento y las disponibles se relacionan a continuación. Por ejemplo, la M indica la funcionalidad que debe estar. Mouse. La S indica la funcionalidad que debería estar. Show. La C indica la funcionalidad que podría estar. Call. Y la W indica la funcionalidad que no estará por ahora, pero que de pronto más adelante sí. Want. Entonces ahí trabajan es como con una etiqueta de letras. Y las letras le permiten saber en qué estado está cada uno de esos requerimientos. Los que se necesitan, así como lo dice, hasta el que no se necesita, digamos, urgentemente. Está también el juicio de expertos. Esta técnica funciona muy bien para proyectos pequeños con un dueño de negocio que tiene mucho conocimiento del problema y de la solución que necesitan para resolver. Sin embargo, se debe utilizar esta técnica con cuidado, ya que se basa en una visión sesgada del negocio. Entonces, si tenemos un proyecto en el cual, digamos, es una sola persona la que, como quien dice, es la que manda y decide, cabe la posibilidad, como lo dice muy bien el texto, que sea una visión sesgada porque es lo que, como quien dice, lo que el dueño diga. Bueno, sí, lo que el dueño diga, pero cabe la posibilidad que nosotros podemos hacer ajustes que le permitan mejorar esa visión que el dueño tiene. Entonces, esa puede ser una forma de identificar los requerimientos funcionales a través de juicio de expertos. También está la técnica de matriz de priorización. Esta técnica consiste en construir una tabla donde cada requerimiento es valorado en una escala de 0 a 10 o de 0 a 100 para cada dimensión, alineada con el objetivo del producto. Cada dimensión tiene un peso porcentual, de modo que cada requerimiento tendrá un valor final a partir de la sumatoria y multiplicación de cada uno de los puntos del peso de cada dimensión. Entonces, aquí también montamos los requerimientos funcionales, de acuerdo a cómo los tenemos identificados, y empezamos a calcular los diferentes criterios y asimismo tenemos un ranking o, por ejemplo, un porcentaje en el cual sabemos qué es lo que es más urgente y qué es lo que es menos urgente dentro de ese listado. ¿Ok? Está también la matriz de trazabilidad. Aquí esta permite alinear los requisitos del proyecto con los logros de los objetivos. O sea que aquí tenemos una relación entre lo que queremos que haga y lo que la posibilidad de resolución sea la mejor. Entonces hacemos como una balanza, un comparativo ahí que nos permite poder aplicar este instrumento y poder hacerle seguimiento de acuerdo a cómo va a manejarse cada uno de estos requerimientos. Entonces tiene la identificación, tiene el estado y tiene el objetivo. Entonces se hace un comparativo de tal manera que nos permita tomar decisiones a la hora de manejar qué prioridad es la más urgente o qué requerimiento funcional es el más urgente y cuál no. ¿Ok? Está otro que es la descomposición funcional. Esta se realiza por lo general para identificar y entender componentes o partes que constituyen un todo. Es un proceso que es vital identificar la interacción entre los componentes. Esta técnica básicamente es cuando ya hay como una organización un poco más compleja. Cuando la organización es bastante compleja
y me refiero a la cantidad de acciones que realizan dentro del proceso. Esta es, digamos, como la más adecuada porque nos toca como sacar de a pedacitos de todo el proceso. El pedacito que hace la acción A, el pedacito que hace la acción B, el pedacito que hace la acción C, el pedacito que hace la acción D, y así sucesivamente, hasta encontrar todo el proceso de cada una de las partes dentro de la organización para poder identificar cuál sería. Entonces, esto básicamente, digamos que no aplica en este momento para nosotros, pero como para que lo tengan en cuenta a futuro con diferentes proyectos que sean mucho mayores. Listo. Hasta ahí, de acuerdo a las técnicas, dudas, inquietudes de lo que vamos a hacer con el taller. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Gracias, Jessica. Dime, Eric. Profe, para ese taller ¿tiene que hacerse todas las técnicas o solo escogemos una? Una sola. Una sola. Vas a tener en cuenta tus requerimientos funcionales y a ese listadito de requerimientos funcionales que ya me enviaste en la evidencia pasada, le vas a aplicar una de esas técnicas, nada más. La que tú quieras. Ok. ¿Listo? Profe, ¿y ese trabajo, el trabajo anterior hasta mañana y plazo? Pues la idea es que lo hagas urgente para que no se te acumulen, pero no, hay tiempo, no te preocupes, si estás muy Listo, profe. ocupado, lo puedes montar durante el fin de semana, ¿vale? Gracias, profe. Listo, perfecto. Daniel, cuéntame. Profe, hay una pregunta, del trabajo anterior, ¿usted cree que estuvo, o sea, como se lo envié por separado, como debía de enviárselo, ¿usted cree que nosotros deberíamos así hacer con el siguiente que viene, o sea, por separado? Bueno, es posible, o sea, como les dije en el anterior, vamos a revisarlo aquí a ver si no se me ha escapado. Aquí. En el anterior, recuerden que había una parte donde se identificaba los requerimientos funcionales y aquí. Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales. Aquí solamente era eso. Montar los funcionales y los no funcionales. Y aquí en el documento de especificación sí tenía 3 o 4 ítems más que me ampliaban qué era lo que yo necesitaba de los requerimientos, incluyendo estos dos. Entonces yo les di la alternativa si querían hacerlo, así como tú dices muy bien, por separado, en uno, el funcionales y no funcionales, y en el otro, todos los puntos más funcionales y no funcionales. O viceversa, se montaba el mismo documento aquí completo y el mismo documento aquí completo. También es válido. Ahora que me dices eso, recuerdo que alguien montó o de pronto se equivocó y montó solamente requerimientos funcionales aquí y aquí requerimientos funcionales. O sea, montó el mismo trabajo aquí que aquí. Ahí sí no vale porque aquí se necesitan otros puntos. Pero si el que montas aquí lo montas acá en requerimientos funcionales, es válido porque está incluyéndolo. ¿Ya? Ahora, en esta evidencia, aquí hay una determinación de funciones de software, perdón, de especificaciones funcionales de software y metodología a utilizar, pero es una acción o una evidencia que complementa a esta, pero es, entre comillas, diferente porque vas a aplicar una metodología de acuerdo al listado que ya vimos sobre la base de los requerimientos funcionales, nada más. No vas a tocar los no funcionales, simplemente los funcionales y le aplicas ese listado. Y ahora el informe de evaluación es otra cosa que vamos a realizar diferente.
Entonces, respondiendo a tu pregunta, si ya tú montaste estos dos, este de determinación se hace con base en los requerimientos funcionales. Entonces, digamos que por parte sería mejor porque nada más vas a utilizar los requerimientos funcionales y no vas a utilizar los requerimientos no funcionales para esta evidencia. ¿Ok? Gracias. Listo, perfecto. ¿Más dudas hasta ahí, muchachos? Ok, perfecto. Entonces pasamos a la siguiente temática. En la siguiente temática, que es la información de la evaluación de requerimientos, según la guía, este es un pequeño informe que vamos a tener en cuenta algo. Dice, teniendo en cuenta las características de las técnicas de validación de requisito abordadas, o sea, las que vimos arriba, ¿verdad? Vamos a construir un prototipo de sistema y casos de prueba asociados a cada interfaz. Digamos que esto así tal cual como lo dice, no lo podríamos hacer en este momento porque no tenemos, digamos, las bases como para llegar hasta un prototipo, ¿ok? Entonces vamos paso a pasito. ¿Cuál es lo que vamos a utilizar paso a pasito? Esto, historia de uso. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para este documento? Obviamente las normas básicas de la presentación y vamos a seleccionar 4 historias de uso o requisito del proyecto. O sea, de esos requerimientos funcionales que ustedes me colocaron en la actividad anterior, en la evidencia anterior, algunos colocaron 4, otros 5, otros 6, otros inclusive hasta 10 requerimientos funcionales. De esos vamos a utilizar 4, solo 4. Y vamos a hacer 4 historias de uso, o sea, una por cada requerimiento funcional. ¿Dónde qué va a tener? Va a tener el objetivo del caso de la prueba, el identificador, el nombre de requerimiento, las precondiciones y la lista de procesos. Entonces, en esta evidencia vamos a montar con base en los requerimientos funcionales 4 historias de uso, nada más, 4 historias de uso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas historias de uso? Vamos a ver acá el ejemplo. Historia de uso. La historia de uso es una descripción detallada de cómo el usuario interactúa con el sistema para lograr un objetivo específico. Recuerden que nosotros, dentro de esos requerimientos funcionales, como los mencionábamos ahorita, se da como una explicación de lo que se debe hacer sí o sí. Por ejemplo, volvemos a la misma. Identificación del usuario para ingresar al sistema. Debe digitar su número de cédula o su identificación y validarlo con una clave. Eso es un requerimiento funcional que sí o sí debe funcionar para poder continuar con el proceso. Entonces, en ese orden de ideas, eso lo voy a convertir yo en una historia de uso, donde voy a explicar precisamente ese requerimiento en particular. Es una herramienta muy usada en la ingeniería de requisitos para definir funcionalidades desde el punto de vista del usuario. Como ustedes lo ven, historia de uso es como una especie de narrativa de lo que se hace en ese momento. ¿Y quién es el que te la dice? El usuario, ¿ya? Entonces ya nosotros con toda, digamos, el levantamiento de información que hemos hecho hasta el momento, ya tenemos identificado ese requerimiento funcional como tal, y a ese requerimiento funcional le voy a hacer una historia de uso. Aquí se debe permitir entender claramente qué debe hacer el sistema y cómo debe responder ante las acciones del usuario. ¿Ok? Es como una especie de ampliación de la explicación de
el requerimiento funcional. ¿Ok? De ese requerimiento funcional que de pronto yo lo desarrollé en un par de líneas, ahora lo voy a desagregar un poco más explicado. ¿Cómo lo voy a hacer? En la historia de uso se debe responder a la siguiente pregunta. ¿Quién está usando el sistema? O sea, en este caso el actor o el rol del usuario. ¿Qué quiere hacer el usuario? Su objetivo o propósito. O sea, ¿cuál es la acción que el usuario necesita realizar en ese momento al dar clic en digitar cédula, al dar clic en digitar su clave, por ejemplo? ¿Qué paso sigue para lograrlo? Como una especie de flujo principal. O sea, la narrativa, tú vas narrando secuencialmente qué debe ir haciendo. ¿Qué puede salir mal? Flujos alternos o excepciones. Aquí tú identificas qué podría salir mal. Por ejemplo, dentro de los parámetros que se necesitan normalmente para la digitación de una cédula o un código de identificación, tú no permites que la persona digite caracteres especiales, porque ninguna cédula es con caracteres especiales. Nadie tiene una cédula que diga 1083, 425, asterisco, guión bajo, asterisco. No. La cédula normalmente es 1083, 728, 353. Entonces, le das tú unos parámetros para que efectivamente solo digite números y no caracteres especiales. Entonces aquí podrías tener algo que se llame flujo alterno o excepciones. Entonces, ¿qué pasa si tú digitas algún carácter que no sea un número? Entonces, ahí está que puede salir mal. ¿Qué debe hacer el sistema como resultado? Esa acción en particular del requerimiento funcional, después de que yo digite la cédula y después de que yo digite la clave, debe entrar al sistema. Eso es lo que es el resultado de ese requerimiento funcional en particular. Entonces, todos estos pasos como que más bien agrupan lo que se necesita en la historia de uso. ¿Cuál es la estructura básica de la historia de uso? Debe tener un nombre de caso de uso que identifica la funcionalidad, ¿verdad? Donde yo digo, por ejemplo, ingreso del usuario. El actor principal, el usuario que aplica la acción. Una descripción breve, entonces lo que le mencionábamos ahora, hacia dónde voy a llegar, ¿ya? Precondiciones, lo que debe cumplirse antes de iniciar. Flujo principal, los pasos que sigue el actor para lograr su objetivo. Flujos alternos o excepciones, ¿qué pasa si algo sale mal? Postcondiciones, ¿qué se espera al finalizar? Digamos que cada uno de estos aspectos son los que me terminan haciendo una descripción, por decirlo de alguna manera, más amplia sobre esa identificación del requerimiento funcional como tal. De tal manera que cuando yo vea esa historia de uso, voy a entender mucho más claramente cómo es el procedimiento de ese en particular requerimiento funcional. Esas historias de uso normalmente se utilizan cuando tú haces el levantamiento de información de acuerdo a lo que el usuario te ha dicho y después tú te sirven como soporte de lo que hace cada uno de esos requerimientos funcionales. Entonces después cuando ya tú tienes todas tus historias de uso de cada uno de esos procedimientos, tú te sientas ya con el cliente, con el usuario y se los muestras y sirve como un feedback de si está bien, si le falta algo, si era así realmente el procedimiento o había que cambiarle otra cosa. Entonces, esta es una técnica que nos permite poder identificar precisamente que cada uno de esos paso a paso dentro de la solución del proyecto de software estén correctos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo más o menos así. Hay de diferentes formas. Este es un ejemplo.
lo que estábamos hablando ahora. El actor, el nombre del actor o el rol, el administrador, el usuario, el cliente, o sea. ¿Qué es la descripción? ¿Qué hace ese actor? ¿Qué características que describen al actor? Relaciones que pone el actor con otros del sistema. Referencias, los elementos que desarrollan, que intervienen con el actor y el caso de uso. El autor, esta línea se podría repetir para mantener una historia de cambio en la descripción del actor. Por ejemplo, yo inicio como creador de la historia de uso, pero posteriormente viene otro compañero y hace una actualización. Entonces ahí va colocando el nombre de quien está realizando la descripción. Están los atributos. Entonces ahí ya viene el nombre como tal de el requerimiento funcional. Atributos. Los atributos, como bien lo saben, por ejemplo, son las características que tú identificas dentro del sistema. Entonces, aquí en la descripción es donde tú vas a detallar, digamos, el paso a paso de lo que me mencionaste allá como identificación del requerimiento funcional, pero de manera ampliada. Entonces, vas a hacer un paso a paso y por eso dice un listado de atributos principales de actor, incluyendo el nombre y una pequeña descripción del atributo o su tipo. Entonces, eso hace que yo tenga claridad sobre el requerimiento requerimiento funcional uno a uno de los que yo necesito. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra evidencia? Vamos a hacer una historia de uso por un requerimiento funcional. Entonces, vamos a utilizar para toda la evidencia cuatro requerimientos funcionales nada más. Y a 4 requerimientos funcionales le hacemos una tablita de historia de uso. Este es un ejemplo, hay diferentes ejemplos, ustedes se pueden guiar y el que más les guste es el que pueden aplicar. ¿Listo? Hasta ahí, chicos. ¿Dudas, inquietudes de lo que debemos hacer en nuestras 2 evidencias? Cuéntame, Daniel. Profe, ¿usted puede enviar la tabla en la publicación, Sí, en claro. el anuncio? Gracias. Claro que sí. Vale. Muchas gracias, Daniel. Sí, señor. Bueno, ¿qué más inquietudes tienen, muchachos, con respecto a lo que debemos hacer en estas 2 evidencias? ¿Todo bien? Cuéntame, Juan. Buenos días, profe, ¿cómo está? Tengo una pregunta. ¿La Ujú. guía de este informe tú no la envías o dónde la podemos encontrar? Es que no la encuentro. Las guías, listo. Dame un instante y lo buscamos. Aquí en la parte superior de donde comienza, aquí, donde comienza fase de análisis, actividad del proyecto 1, encuentras primero el material de información y después buscas la guía de aprendizaje. Aquí en la guía de aprendizaje te lleva clic para acceder al recurso y te descarga la guía en un PDF. Y aquí en el PDF tú vas mirando cada una de las actividades. Entonces aquí vas a encontrar, desde que iniciamos, aquí está infografía, teoría general de sistemas, después viene identificación de procesos organizacionales y así sucesivamente. ¿Dónde vamos? Vamos acá abajito. Ya vamos en la evidencia de todo lo que tú encuentres que diga evidencia, ese es el trabajo que estamos haciendo. ¿Ya? Y aquí va la evidencia. Entonces, evidencia, formulación de recolección de información. Vamos más abajo todavía. Aquí, especificación de funcionamiento, requerimientos funcionales y no funcionales. Y ahí te dice cómo se debe construir
el documento. Documento con especificación de requerimientos. Después viene lo que estamos viendo hoy. Determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Y informe de evaluación de requerimientos. Ahí está. Debes seleccionar 4 historias de uso y hacerlo. ¿Listo? Ahí es donde lo encuentres. Esa es la guía. Listo, sí, señor. Bueno, ok. Bueno, muchachos, ¿alguna otra inquietud? Sí, en cada anuncio que hacemos de las grabaciones, siempre adjuntamos la presentación para que a ustedes les quede ahí como insumo para poder guiarse de la evidencia que hay que presentar. Ok, para servirte, Andrés. Eric, cuéntame. Buenos días, instructor. ¿Me escucha? Sí, señor. Me gustaría saber si me podría ayudar a como consultar otros ejemplos de la historia de uso. Otros ejemplos. Bueno, otros ejemplos, vamos a ver cómo lo hacemos. Tú entras a Google y buscas ejemplos de historias de uso para desarrollo de software. Aquí vas a encontrar videos, inclusive cómo se realizan, o si lo quieres por imagen, ingresa acá. Aquí hay una historia, aquí hay otra historia, y las diferentes formas como lo manejan. Aquí hay otra. Aquí en Google puedes encontrar cualquier cantidad de historias de uso. Y los manejas de acuerdo así, una tablita sencilla donde tú tengas los puntos fundamentales para poderlo desarrollar. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, para servirte. Y es para cada una, ¿cierto? Para cada Sí, para cada requerimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar aquí a alguno de rapidez. Aquí. Aquí con el permiso de algún compañero, vamos a abrir un trabajo aquí de rapidez. Con el permiso de Sergio. Vamos a mirar el de Sergio. Requisitos funcionales. Registro de entrada de inventario. Registro de salida de inventario. Consulta de stock real. Generación de reportes. Aquí él subió casi 10 requisitos funcionales. Entonces va a escoger 4 y de esos 4 le hace la historia de uso. ¿Listo? Eso es. Muchas gracias. Bueno, muchachos, para servirles. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí dejamos el día de hoy. Disfrútense mañana su día festivo.